Bueno, a ver, les cuento. Got it. Listo, les cuento de dónde salió esto. Yo en algún momento de la vida hice una maestría en facilitación de conflicto y cambio organizacional, con base en una escuela psicológica que se llama Process Work o Process Oriented Psychology. Cuando hice eso, uno de los temas que se estudian, porque tienen mucho que ver con el conflicto, con el entendimiento, con las relaciones, son las dinámicas de poder, que además están atadas a creencias profundas del ser humano. Y siempre lo uso de alguna manera, y lo uso en todos los trabajos que hago con mis líderes. Y cuando Caro me invitó al Summit, entonces yo dije, hombre, este es un tema que hay que compartir. Entonces en el Summit hice una charla sobre esto. Quiero chequear quiénes de ustedes pudieron estar en mi charla en el Summit. Un poco para saber, porque vamos a empezar con un repasito. Estuvo Caro, Juan y estuvo, bueno, veo que no fueron muchos. ¿Alguien más? Ah, bueno, Daniel también estuvo. Entonces, bueno, entonces en el Summit, como saben, era abierto a todo el público y había muchas personas que no eran practitioners. Entonces quedé con la sensación de, uy, a esto hay mucho más que se puede usar y mucho más que aprender. Quería como hacer unos ejercicios de usar el LSP para tener conversaciones sobre el poder y las dinámicas del rango en esos líderes. Entonces dije, no, esto hay que hacerlo también en un webinar de practitioners. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño repaso de esos conceptos sobre rango. Y a partir de ese repaso, vamos a hacer un par de ejercicios usando el Leadership Circle. Ideal que tengan su leadership a la mano. No es grave si no lo tienen, pero si lo tienen va a ayudar mucho que le den una mirada. Y yo estoy seguro que todos lo tienen en la cabeza también. Entonces, usen el que tienen en la cabeza si no lo tienen a mano. Eso lo vamos a hacer en el primer ejercicio y después vamos a hacer un ejercicio en grupos, como hacemos siempre, analizando un LSP, pero analizándolo desde esto que nos dice, qué luces nos da, qué indicios nos da de las dinámicas de poder y rango de las que vamos a hablar de este cliente o de este líder y qué podríamos explorar, qué podríamos preguntar. Esto lo vamos a hacer en grupos de 5 y luego vamos a aprender todos juntos conversando de lo que vimos y de las hipótesis que esto nos generan y de lo que preguntaríamos. Entonces, vámonos a eso. Vuelvo a compartir aquí mi pantalla. Permítame un momento. Ahí todos están viendo mi pantalla. Me imagino que ya. Sí. Bueno, y voy a tener por aquí abierto el chat en caso de que aparezca algo y ahí también les pido a Caro y a Eh, Daniel que me avisen porque el chat me tapa parte de la presentación. Entonces les decía que eh, cuando estamos trabajando con un líder y todos sabemos que el trabajo fundamental que hacemos es generar conciencia sobre distintos aspectos de ese líder. Y hay un tema del que no hablamos mucho. Y es un tema del que no hablamos mucho porque a veces es un tema que no es bien visto o es visto como tabú. Como lo dice aquí Julie Diamond. Julie Diamond fue una de mis profesoras en Process Work y escribió este libro que se llama Power a User Guide, para el que quiera profundizar más en estos temas. Y ella dice, el poder como el sexo y la muerte es un tema tabú. Y así como ocurre con todos los tabúes, hemos desarrollado una relación irracional con el poder. Y entonces eso hace que a veces hayan unas dinámicas y que tengamos un impacto que no es el deseado, sobre todo cuando no somos muy conscientes del poder que tenemos. Entonces casi que eh, la idea con esta charla es cómo podemos abrir estas conversaciones con los líderes con los que trabajamos. El LSP nos da muchas luces,
sobre cosas de ese poder. No nos da toda la información, pero también tenemos formas de recoger más información. Pero de por sí, la parte reactiva, en esa parte reactiva, de alguna manera están las raíces de algunos de los tipos de poder que están escondidos en los regalos de esa parte reactiva. Y si recordamos un poco lo que aprendimos en la certificación, el complaciente está muy atado al poder del amor. Pero recordemos, en lo reactivo todavía no se está expresando de la manera que quisiéramos. Igual el perteneciente está muy atado al poder de la razón. Perdón, el protector La está muy atado al protección. poder de la razón, la protección. Y el control está muy atado al poder de la voluntad y de la autoridad. Ahí están los regalos de estos tipos de poderes, habiendo muchos otros tipos de poder que ahorita vamos a ver. Pero cuando los usamos desde los reactivos, los estamos usando desde el temor, los estamos usando al servicio de nuestro ego, no al servicio de los demás. Realmente, cuando los expresamos al servicio de los demás, al servicio de un propósito, al servicio de una causa, es cuando realmente sacamos la maestría que hay en nuestro poder. Lo dice Lao Tse, lograr la maestría en otros es fuerza. Lograr la maestría en nosotros mismos es el verdadero poder. Entonces, cuando ayudamos a esos líderes, a esos clientes a tener conciencia de su poder y a usarlo, los estamos ayudando a moverse a lo creativo, a moverse a la maestría. Entonces, para conversar de esto, es importante que hablemos un poco y hagamos este repaso de la charla anterior de qué es poder y qué rango, de dónde vienen el poder y el rango, qué efectos y qué características tiene el poder, qué tipos de poder hay. Y vamos a hablar también de dónde los podemos ver. Y entonces empecemos hablando de las definiciones. El rango se define como la suma de los privilegios que tiene una persona. Y tenemos privilegios en muchos aspectos de nuestro ser, como veremos ahora. Y esto nos da, de alguna manera, una posición en una jerarquía que depende de esos privilegios que tengamos. Estos privilegios se deben a lo que una persona sabe, a los conocimientos que tiene. Se puede estar relacionado con la manera como se comporta, cómo actúa, puede estar relacionado con cosas que son heredadas o que son genéticas y que están relacionadas con bien sea prejuicios o valores de la cultura en donde vive. Siempre existe el poder, aunque sea tácito, aunque sea inconsciente, siempre está. No nos lo podemos quitar. Si yo soy el presidente de la compañía, yo no me puedo quitar esa etiqueta que todos ven en mí como presidente de la compañía cuando salgo a almorzar o cuando estoy en la fiesta de Navidad de la empresa. Eso siempre está conmigo. Conocerlo, hablar sobre él, hacerlo explícito, favorece mucho la comunicación y el comportamiento que tenemos frente a otras personas, porque nos ayuda a ser más conscientes de él y del impacto que tenemos y a cómo manejarlo. Bueno, voy a dar una miradita a ver si hay algo por el chat. Hasta ahí, con estas definiciones, ¿surge alguna inquietud, duda? Pueden abrir el micrófono. Hola Luis Fer, buenas tardes, habla Federico. Hola, Oye, hola, ¿cómo estás? Un gusto bien, oírte. nada más una cosa que no alcancé a entender de la gráfica que ponías en rojo. Sí, me devuelvo. De esta, Ujú. sí. Sí, lo que no es que lo trato de relacionar con lo que dices del poder ahorita y abajo mencionas el poder del amor, el poder de la razón. O sea, Sí, es reconocer que nosotros tenemos esos tres poderes que tienes ahí, por ejemplo, o cómo es. sí, todos lo tenemos.
y todos Ujú, tenemos los tres, sí. Y si recuerdan, esto tiene mucho que ver también con las máscaras en el eneagrama. La máscara del complaciente es la máscara del amor. Y entonces en los regalos del complaciente está el poder del amor. ujú, La máscara del controlador es la máscara del poder, pero del poder visto desde la voluntad y desde la autoridad. Y la máscara del protector es la máscara de la razón. Entonces, de alguna manera, ahí están las raíces de esos tipos de poder, ah, que ya, cuando ya. los empezamos a usar, no desde el temor, no desde el ego, sino al servicio de otros, ahí se expresan desde lo creativo, como vamos a ver también analizando esto en los ejercicios que vamos a hacer ahora. ¿Eso te aclara? Sí, es como o sea, sabiendo que yo tengo, o sea, uso la razón para tener poder, uso la Sí, voluntad para tener poder. sí. ¿Así? Sí, y mira, también nos sirve para saber si mi mayor tendencia reactiva es el complaciente, probablemente ahí mi poder está más por los lados del amor. Si mi mayor tendencia reactiva es el controlador, probablemente uso más el poder a partir de la autoridad y de la voluntad. Si mi mayor tendencia reactiva es el protector, probablemente uso el poder más allá desde tratar de imponer la razón. Y la manera como lo uso puede ser reactiva, puede ser creativa. Sí, muy Y bien. aquí nos pregunta Juangui, no entiendo la relación entre el protector y el poder de la razón, de la razón. Protección es ser alto en razón. El protector se basa mucho en la razón. Casi que para el protector es muy importante tener la razón. Es un poder que es muy de la cabeza. Entonces, tiene la capacidad de análisis. Lo que aporta el protector al mundo organizacional es su capacidad de análisis, su capacidad de mirar desde la barrera, de analizar las distintas cosas y de señalar y decir, miren lo que pasa aquí, miren esto, sí, tratándose de no involucrar mucho. Entonces, su poder está en la razón. Listo, espero que esto te haya respondido, Juan. Bueno, entonces continuemos, sigamos avanzando donde estábamos. Y a medida que avancemos, esto nos va a dar todavía más claridad. Entonces, hablemos de unas características. Aquí voy a esconder el chat porque necesito poder ver acá. Lo primero, el rango y el poder son relacionales. Se dan en relación con otras personas. Ahorita te doy la palabra, socia. Casi que yo tengo más poder que una persona en relación con esa persona. Entonces, siempre se da en el ámbito de las relaciones. Es contextual y es situacional. O sea, depende del contexto y de la situación. A ver, pongo un ejemplo con respecto a esto. Puede que mi conocimiento sobre la organización me dé cierto poder en una reunión donde estamos definiendo algo de la estructura de la organización y de los nuevos negocios. Pero si después de que se acabe esa relación nos vamos con los compañeros a jugar un partido de fútbol, de pronto en esa situación yo ya no soy el que tiene más poder. Tenía poder en este contexto y en esta situación, pero en este no lo tengo. Entonces eso lleva a que sea también cambiante. Puede que en un momento yo esté en una situación en la que siento que estoy con mucho poder y en otro momento de pronto no tanto, dependiendo también de esa situación y de ese contexto. Eh, no se puede evitar, como lo decíamos ahora. Si yo soy el presidente de la compañía, yo no puedo decir, bueno, a la fiesta de Navidad no voy a llevar mi poder jerárquico o no voy a... está con nosotros. Puede que en unas situaciones no se dé, pero siempre está. Y lo otro no es negativo ni positivo. Tener más belleza que nos puede dar poder, tener más riqueza, tener más conocimiento, tener un nivel jerárquico más alto, no es negativo ni es positivo per se.
Depende de cómo se use y depende de la situación o del contexto. Bueno, Clara, si quieres abre el micrófono. No, era para el tema anterior de los rojos que preguntó otra Sí, persona, pero ya pasó. Era para darle cómo lo sentía yo, cómo lo entendía yo. bueno, sirve. Cuéntanos brevemente cómo lo ves. Que en los reactivos Ujú, tenemos un poder que podemos utilizar para construir, para sostener la imagen que hemos fabricado de ujú, nosotros en ese sí, estado de supervivencia, o podemos utilizar el poder del amor, por ejemplo, del complaciente, ujú, utilizarlo para un propósito compartido. perfecto. El poder está, ¿cierto? Ajá. Entonces, en el reactivo manipulamos con el poder, ¿cierto? Ujú, Entonces, yo manipulo con el poder de la razón, ujú, porque ujú, en mi reactivo tengo mucho de distante. sí. Entonces, manipulo con el poder de la razón que cuando lo pongo al servicio del creativo, lo que hago es pues expandir y construir relaciones y moverme hacia propósitos compartidos. Sí, sí. Mira, y ahí decís algo muy interesante. Y cuando el poder lo usamos sin conciencia y lo usamos a nuestro propio servicio, al servicio de nuestro ego o desde el temor, ahí generalmente es visto como manipulación. Cuando lo Exacto. usamos al servicio de otros Mm, y en favor de un propósito, de una causa, ahí es visto como, de otra manera muy distinta, claro. El como poder de la generosidad, autoridad, como... mm, sí, el poder de la autoridad se requiere, pero si la autoridad yo la uso es para manipular con ella, lo que estoy haciendo es reforzando la imagen que yo quiero sostener sobre mí, una imagen así es, construida desde el reactivo. así es. Y eso tiene mucho que ver con lo que sigue. El poder tiene efectos, tiene un Mm. impacto que depende de cómo lo usemos. Y la mejor manera de uno entender los efectos del rango y el poder es experimentando y observando cómo lo impacta a uno la manera como otros usan su poder. Pasa mucho, por ejemplo, que las personas no ven el poder y el rango en sí mismos, sobre todo cuando tienen mucho. Puede ser muy sutil lo que nos da poder. Y los demás nos identifican a nosotros con ese rango, con ese poder que tenemos, y es algo que no podemos esconder, pero muchas veces no lo tenemos consciente. Otro, el efecto, aquí está viendo, bueno, mm, las gracias que nos da Federico del aporte de Caro, de Clara. El efecto de rango, y esto sí lo sabemos todos, el poder puede ser embriagador, lo hemos visto, lo vemos todo el día en las noticias. Mientras más poder tenemos, más se nos nubla la mente. Ustedes no Y saben quién soy yo. sí, y no somos conscientes del efecto que tenemos. Muchas veces, esto lo vemos mucho en los futbolistas, que son unos personajes públicos que todo el mundo admira y eso les da mucho poder. Y a veces no entienden por qué les pasan cosas que les pasan en su vida privada porque no son conscientes del impacto que tienen desde ese poder. Las personas con mucho rango y sin conciencia sobre este, a menudo no entienden por qué los demás se quejan. Y esta inconsciencia, en muchos casos, puede ser incendiaria o puede intensificar el conflicto. Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero o a veces minimiza la situación difícil que otro puede estar pasando y no le da la importancia. Y eso nos pasa a todos en distintas situaciones, con la salud física, con, eh, eh, con el nivel de conocimientos que tenemos, con lo que hemos logrado de rango psicológico, que ahora vamos a hablar de él. Entonces, es muy usual también ver
a las personas que identifican fácilmente cuáles son esas relaciones en las que tengo menos poder y no tan claro aquellas en las que tengo más poder. Por eso es un ejercicio permanente de conciencia. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de autoconciencia. Entonces, normalmente pensamos, cuando pensamos en poder y en rango, lo primero que generalmente se nos viene son las jerarquías. Y ese es un solo tipo, que es el rango estructural. Eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en las instituciones muy organizadas. En las empresas, por ejemplo, es claro ahí el rango que tiene el presidente, los vicepresidentes, los directores, en la iglesia, en las estructuras militares. Ese es el rango estructural. Hay rango social. El rango social es el rango que se da por la cultura y la sociedad en que vivimos. El rango social se debe a factores como la raza, la etnicidad, la edad, el idioma, el género, la orientación sexual, la clase social, la educación, la religión, la habilidad física, la apariencia física. Entonces, por ejemplo, ser de un nivel económico determinado nos da cierto rango, pero recordemos, va a depender de la situación o del contexto, porque normalmente tendemos a pensar, ah, no, el que tiene el nivel económico más alto, pues ese tiene más rango. Depende de la situación. Si yo estoy tratando de conseguir un subsidio para comprar vivienda, de pronto tener un nivel alto en lo económico no me da rango para eso. Ahí me conviene más el nivel bajito. Entonces, es situacional, es contextual. Listo. Luego viene situacional o local. Este tiene que ver con la procedencia, con el lugar de origen, con el lugar en donde habitamos también. Por ejemplo, ser de la capital o ser de provincia. Eh, Provenir de una gran ciudad o de una aldea. Ser del campo o ser de una ciudad. Ser de un país en vía de desarrollo o de un país desarrollado. Eso de alguna manera nos da ahí un nivel de poder o de rango, que nuevamente es contextual. Hasta ahí, estructural, social y situacional. Con lo que hemos hablado de esto, aquí les quiero hacer una pregunta. El LSP no nos da muchas pistas de esto. ¿Dónde podemos obtener pistas o indicios de esto con nuestros clientes? Y ahí les pido que piensen en los 8 pasos que se hacen en la entrega. ¿A quién se le ocurre algo? Abro por aquí el chat y le pido a Caro que... ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde podemos explorar? ¿Qué le da rango estructural, social, situacional o local? Buenísimo, aquí te Aquí lo estoy. están diciendo muy claro cuando vemos el contexto. Eso nos da mucha información. Cuando entendemos el contexto de la persona y hay otro, la historia de vida también nos da mucha información. La historia de vida, recuerden, meternos en la historia de vida nos va a estar dando mucha información todo el tiempo de qué le puede dar rango a esta persona, qué le puede dar poder o qué se lo puede quitar. Y vienen otros dos que son un poco más raros, el espiritual. El espiritual se da cuando la persona tiene relación con algo o con alguien de un nivel superior. Casi que es el poder de la fe, por ejemplo. Yo lo veo mucho en mi mamá y eso le da una confianza y una tranquilidad enorme. Y muy parecido a eso, el rango psicológico. Normalmente se origina cuando las personas, a través de las experiencias difíciles que han vivido o retadoras, han logrado superar esas experiencias y eso les ha dado aprendizajes importantes de vida. O las personas que han hecho mucho trabajo personal también. Eh, y se refleja en sentirse relativamente seguro y a gusto con uno mismo, sabiendo quién soy yo, qué quiero, para qué estoy aquí. Hacer trabajo de propósito nos ayuda a fortalecer ese rango psicológico.
conocernos más a nosotros mismos, nos ayuda a fortalecer ese rango psicológico. Pero también a veces podemos abusar o ser inconscientes de ese rango psicológico o espiritual, y es cuando vemos como esa soberbia espiritual que podemos ver en algunas personas, o esa soberbia psicológica, que de alguna manera miramos a los otros por encima del hombro porque, ay, este pues no puede con una situación tan difícil, o que finalmente no es tan difícil, de acuerdo a cómo lo juzguemos. Pero en la medida en que lo hacemos consciente, eso nos ayuda a, a usarlos mejor. ¿Preguntas hasta ahí? El momento de la vida en que se encuentra la persona, eso también tiene mucho que ver, sí. Así es, Juanqui. Y la edad también puede tener que ver con el rango. Y también depende. Si yo, por ejemplo, estoy dictando una charla sobre algo de la vida, o soy profesor, o soy maestro, el tener cierta edad puede que me ayude a tener un mayor rango. Pero si de ahí voy a salir a hacer al gimnasio, o a competir en una carrera de atletismo, de pronto a la edad me ponen un rango no tan favorable, y ahí es más favorable ser más joven. Bueno, gracias por todos estos aportes que nos ayudan mucho. ¿Qué nos da pistas sobre rango? ¿Qué se les ocurre antes de que veamos este slide muy rápidamente? ¿Qué nos da pistas sobre el rango? Al observar a una persona. Y aquí abro el chat. Ahí ya. La humildad. Bueno, sí, la humildad con que se comporta una persona nos da pistas. La postura, la actitud, sí, también. Algo más que se les ocurre. Los gestos, beneficio, su seguridad al hablar, su postura. Muy bien. La autoridad, cómo la maneja la autoridad. Miren, el lenguaje corporal todo el tiempo está dando pistas. La postura corporal, la manera como la persona habla. Lo vemos. Uno entra a una reunión donde no conoce a nadie, en una empresa, y uno así no tenga la idea de quién es quién en esa reunión, por la manera como se expresan, por las posturas, uno va sabiendo quién tiene más rango, quién tiene menos rango ahí. La capacidad de manejar los estados de ánimo, de manejar el estrés, de estar calmado y estar tranquilo, de centrarse. La vestimenta habla mucho. Y depende también situacional. Podemos decir, ah, no, aquí este señor militar con esas medallas y con todas condecoraciones es el que tiene más rango. Depende. Depende de dónde estemos. Si estamos en un concierto de reggaetón, ¿cuál tendrá más rango? Ahí probablemente es este otro. Entonces, ahí recordemos siempre eso. Es situacional, depende del contexto. Aquí nos decían también por el chat los privilegios que tiene la persona, la forma de vestir, lenguaje verbal y no verbal. Eh, y nos dice Jean-François, mucho cuidado con los prejuicios. Buen aporte ese, Jean. ¿Cómo usarlo de manera efectiva? ¿Cómo usar el rango y cómo usar el poder? Lo primero es hacerlo consciente, reconocerlo, celebrarlo, quererse uno mismo, estar dispuesto a escuchar a otros que no tienen el mismo nivel de rango que uno tiene en ciertas situaciones, estar abierto al dolor, a las dificultades de los otros, a no pasar por encima de eso, permitirnos mostrar nuestra vulnerabilidad, permitirnos salir de nuestra zona de confort, con estilos diferentes de comunicación que se adapten a otras personas, con apertura a conflicto, a la molestia que otros puedan sentir, incluso a la ira que otros puedan sentir en algún momento. Ser aprendices, estar dispuestos a crecer frente a otros abiertamente y modelarlo. Y apropiarnos de nuestro poder con conciencia, finalmente. Clara, dale. Bueno, a mí me parece muy importante a la hora de usarlo tener presente que el rango no tiene que ver con la valía personal.
como ser humano no tiene nada que ver, Sí. sino con el tener, con el saber y con el hacer. Esa persona hace mucho, tiene mucho, sabe mucho, pero Mm, no está ni por encima ni por debajo del otro, sí, para sí, que sea un elemento de comunicación y no se confunda con que si yo troto menos que tú, quiere decir que yo soy sí, menos. No, trotas menos. Por eso sí. lo que decías al principio de las características, ni es bueno ni es malo, sino tú no sabes la contabilidad, no tienes los conocimientos de contabilidad requeridos para este cargo, pero eso no quiere decir que tú seas menos. Mira, y relacionado con eso, Clara, todos los seres humanos tienen algún tipo Claro, de poder todos. y algún Sí, nivel de poder. El señor que está pidiendo limosna a la salida de la iglesia tiene poder, sí. tiene el poder de la víctima. La víctima tiene mucho poder, por eso a veces es tan difícil salir del rol de víctima, Mm. porque nos da mucho Y, poder. y déjame, traigo un ejemplo muy reciente en un trabajo de rango que hice en Cali hace 15 días, donde el presidente de la compañía estuvo conversando, la pareja de en la actividad era el mensajero de la empresa. Y el Mm, rango del mensajero en el conocimiento de la ciudad, de las estaciones del Encali, de dónde es que paran los buses, de cuánto se demora para ir de aquí, cuáles son las horas pico para salir a hacer las vueltas o no. El rango que tiene el muchacho mm, es superior al del presidente en ese sentido. Entonces, mm, estoy de acuerdo contigo, muy bueno enfatizarlo. Siempre todo el mundo tiene un rango, tiene un nivel de poder en algo que sí, sabe hacer o que tiene o que hace o que tiene de conocimiento sí, y eso le da su rango, sus sí. privilegios. Sí, y así como tú lo dices, y varía según el momento. María, sí. Yo puedo estar en una reunión con el presidente de la compañía, pero si se está hablando de un tema en el que yo soy experto y se están tomando decisiones sobre ese tema, ahí yo puedo tener más rango que el presidente de la compañía. Sí. Gracias, El Dios. LSP nos da muchas señas, nos da mucha información. Aquí hay mucha información en todos los lados de cuáles pueden ser aquellos aspectos en los que la persona tiene su poder y lo usa. Y lo usa de manera creativa, en cuáles lo usa de manera reactiva. Entonces, tanto lo creativo como lo reactivo nos está dando mucha información. Y para aprender sobre eso, entonces nos vamos a ir a hacer un ejercicio. Y vamos a hacer un ejercicio por parejas. Entonces, Daniel les va a compartir este documento. Ustedes van a tener 20 minutos, 10 y 10. A ver yo cómo estamos en el tiempo. Eh, Voy a bajar a 8 minutos, para un total de 16. Entonces, uno va a ser el que pregunta y el otro va a ser el que contesta. Y aquí es donde van a usar su propio LSP, bien sea que lo tengan a la mano o bien sea que no lo tengan. Entonces, relaciones. La persona les va a preguntar, ¿qué te da poder en el aspecto de las relaciones? Y ustedes van a contestar. Si yo uso este ejemplo, el buen humor me da poder, el tener una amplia red de contactos. Una persona, por ejemplo, que sea influencer en las redes sociales, eso le da poder. Y la otra pregunta es, ¿qué limita o me quita rango o poder en este aspecto? Por ejemplo, ser tímido me puede quitar rango a mí en el tema de las relaciones. Y igual con las tres tendencias reactivas, en el control, que me da poder. Un ejemplo, la perseverancia, ser visto como alguien que trabaja duro, eso me puede dar poder. ¿Y qué me lo quita? Eh, que haya personas que no quieran trabajar conmigo porque soy demasiado exigente, por ejemplo. Listo, preguntas, dudas sobre este ejercicio. Sí, Ahí ya socio, tienen. esto es solo en la competencia, la variable de relaciones o es en todos. No, mira que aquí están todas, en relaciones, en autoconciencia, en Ah, es que no autenticidad, veo, casi que es en cada uno no, ya, identificar, ya. en cada Es que una no de veo las la primera dimensiones. columna en mi pantalla. Es Ya la pensar vi, ya qué te apareció. da Sí, ya. poder en cada una de las 5 dimensiones
y que te da poder en cada una de las tres tendencias reactivas y también que te lo quita. ¿Listo? No, pues Entonces, esto es vámonos allá. terapia, esto es terapia. Bueno, que tengan una muy buena conversación. Nos vamos a ir por parejas al azar y bueno, esto también va a dar lugar a que se conozcan todavía más. Súper. Cuando estés listo, Daniel, nos puedes mandar en parejas. 16 minutos, 8 y 8 y les avisamos en la mitad. Bienvenidos de regreso. Ay, volviste, Juan. Bueno, entonces cuenten, ¿cómo les fue? Aprendizajes. ¿Qué Extraordinario aprendizaje generó ejercicio. este ejercicio? ¿Qué Extraordinario. hizo que fuera extraordinario, Beatriz? Contanos un poquito más en Eh, detalle. Mira, ha sido Y pueden extraordinario porque poner también por el chat. Dale. ok. Para mí ha sido extraordinario porque además cogí mi TLC que ya es viejito y me di cuenta de las evoluciones que he tenido, pero también las involuciones, tengo que decirlo. Ajá. Eh, Creo que la forma en la que lo están presentando me llevó, o la forma del ejercicio me llevó a encontrarme de cara con la sombra mía. Ajá. Y la sombra dice mucho. A veces el poder, con el poder a veces tenemos una relación conflictiva y a veces llevamos tipos de poder a la sombra. Por ejemplo, lo puede uno ver en el autoritario. Un autoritario en la sombra muchas veces es una persona que no se atreve a ejercer la autoridad. Bueno, buen aporte. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Gracias. Beatriz, y que sea esta una propaganda para el retake del Leadership Circle. Mira, hicimos un Sí. ejercicio todo el faculty el año pasado y fue como un regalo, es nuestro tercer cuarto LSP y es oro puro. Entonces los invito a todos Así a hacer es. su retake. Sí. Gracias y Ot- lo voy a hacer. Otras Gracias. experiencias, otros aprendizajes, descubrimientos relacionados con el poder y mirando su LSP a través de ese lente del poder. ¿Qué más descubren? Por ejemplo, en el de autoconciencia, perdón, en el de conciencia sistémica, encontrar que me da mucho rango, pues el que estoy constantemente integrando, tengo una mirada holística, y lo que me quita rango es la pereza de caminarle a proyectos comunitarios. Me da pereza, o sea, entonces, ¿qué puse? Que me quita el individualismo. Digo, ay, no, ya, yo como que no me voy a meter a eso, yo ya me veo comprometida, Uy. enganchada en eso, no, ya no. Entonces me di cuenta de la pereza. Y me di Buenísimo. cuenta en uno de que a la hora de que se aparecen los convencionalismos, también lo suelto. Sí. Digo, hay que seguir algo así by the book y hay que pertenecer a un grupo y entonces hay que seguir. Ay, no. Entonces ya me salgo, ya no me gustó. Gracias, Sí. Clara. Juangui. Hola, pues me parece muy interesante como hacer como hacer conciencia de lo duales que somos, ¿cierto? El fenómeno de la dualidad tan natural, el que estamos siempre moviéndonos entre, ¿cierto? La noche y el día, lo oscuro y lo iluminado, etcétera. Y es porque uno ve que lo mismo, lo que empecé yo a ver con el ejercicio, que la verdad fue que hicimos hasta la mitad, no alcanzamos a terminar, pero la conversación fue muy interesante con Fernando, es que lo mismo que me da poder también me lo quita. Lo mismo que me da, es como el tema del regalo en las tendencias reactivas, ¿cierto? Lo mismo que me limita también tiene un regalo. Y aquí es parecido, lo mismo que me da cierto poder, también por otro lado me lo está quitando. Es esa, hacer conciencia de eso me parece muy interesante. Gracias, Juan. Y también puede pasar que hay algo que me da mucho poder en unas situaciones y en unos contextos y me quita poder en otros. Eso también pasa. Manu, dale. Hola, buenas tardes. En nuestra pareja estábamos hablando un poco de que
al final lo que te otorga más poder es cuando estás centrado. Me ha gustado eso de intervención, lo que me quita y me lo da. Cuando yo estoy en mi centro, es que al final tengo una influencia como más controlada del poder y del rango que tengo. Y da igual, o sea, porque puede ser desde los reactivos, desde lo creativo. Si yo tengo conciencia de eso y en mi centro soy capaz de ver eso, entonces creo que me lo quita o me lo da, yo creo que más bien yo lo tomo o lo ejerzo o no lo ejerzo. Sería un poco el matiz que quería expresar. Mira, y el rango y el poder espiritual y el psicológico muchas veces son los menos vistos, porque son muy interiores. Son más vistos lo social, lo estructural, lo situacional o local. Entonces, normalmente se habla menos de esos. Buen aporte. ¿Algo más que quieran? ¿Quién más quiere A compartir mí algo? me pareció muy Dale. interesante el ejercicio, porque creo que o sea, lo que me ilumina es cómo el estar consciente del poder, si a fin de cuentas el poder es influencia, ¿no? Y el hacerte responsable de la influencia que tienes, a mí me ayudó el ejercicio para darme cuenta cómo utilizar, o sea, cuando me hago consciente de cómo pierdo el poder, dejo de lograr el propósito que tienes a fin de cuentas como líder, ¿no? De influir en el grupo para lograr un resultado, para alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gustó es hacerme consciente de cuándo tengo poder y cuándo no tengo poder y cómo eso afecta al grupo. Sí. Y mira, relacionado con eso de la influencia, el reconocer en lo que nos da poder, nos sirve también para mirar cómo influyo yo de una mejor manera. Influyo más a través de las relaciones, influyo más a través del conocimiento y de las ideas, influyo más a través de el crear puentes entre las personas. Entonces eso nos ayuda a cómo poder usar más nuestro poder de influencia y desde qué estilo de poder. Dale, Fer. Sí, quizás me resultaría algo interesante si puedes compartir un poco más tus reflexiones sobre lo siguiente, ¿no? Yo encuentro que hay una diferencia entre, por ejemplo, algo como la autenticidad con valentía, que puede ser la fortaleza de alguien, ¿no? Que usada de una manera que no es óptima, puede llevarnos a algo reactivo, ¿ok? Puede Sí. tener como resultado mucho más de sombra que de luz. Sí. Y encuentro que eso, el uso no óptimo de una fortaleza o de una competencia es algo distinto al rango, que es algo que tú ya llegas a un contexto o una situación. ¿Bien? Sí. Es como este ejemplo que siempre se pone de la chica que es quizás más bonita o más guapa, cuando van a la fiesta y su amiga que no lo es tanto quiere conversar con el chico que le gusta y la chica guapa le dice, oye, pero no seas tonta, ve a sacarlo a bailar o bailarle, ¿no? Tal cual. Ahí estamos viendo un uso inconsciente del rango de guapa. ¿Bien? Sí. Sí. Muy bien, sí. Y mira, con lo que vos traes, el mismo ejemplo que vos traes, para mí es muy claro. La autenticidad con valentía y el crítico. Es casi que usar el poder de la razón de maneras distintas. Desde el crítico visto, el crítico reactivo, con sarcasmo, con ironía, buscando demostrar que yo tengo la razón, que yo soy el que sé, es usar el poder de la razón de una manera reactiva y no muy útil, muy centrada en mi ego. Cuando lo uso en pro de un propósito, de ayudar, de servir a otro, entonces ahí es cuando se da esa crítica constructiva que es al servicio de otros. Cuando lo hago con amor, cuando lo hago al servicio de... Entonces ahí la forma cambia completamente y estoy usando el poder de la razón de una manera muy distinta. Gracias por ese ejemplo que traes y por ese comentario. Bueno, qué bien, qué buen trabajo. Pues entonces vamos a seguir profundizando en esto. Y ahora
lo que vamos a hacer es que ustedes se van a ir en triadas y van a hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a proyectar aquí un LSP sin mostrar el nombre. Y entonces ustedes van a tener esta conversación en ese trío, cómo acompañar a este líder, ampliar su conciencia sobre lo que le da poder y encontrar formas de poner ese poder al servicio de un liderazgo consciente y creativo. ¿Qué les dice ese LSP sobre la relación de ese líder con el poder y qué preguntas le harían? Listo. Va a ser muy poquito tiempo, van a tener 5 minutos como para iniciar la conversación y después vamos a continuar la conversación acá. Aquí me están poniendo algo en el chat. Es Daniel que ya les está poniendo ahí también este LSP que es el que vamos a mirar. Entonces, mírenlo ahí un momento y también ustedes lo van a encontrar en un PDF en sus breakout rooms y ahí lo pueden ampliar, lo pueden mirar más en detalle. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Otra vez, si nos dejas las preguntas para tomarles, o si lo mandas al chat, las preguntas. Listo. Listo. Vengan y las mando de una vez al chat. Listo, pongámoslo aquí y conversemos. Pueden compartir por aquí, pueden compartir por el chat. Sobre todo, ¿qué explorarían de este personaje? ¿Qué creencias explorarían? Y si necesitan que lo agrande, lo agrando. Ustedes me dicen. Un poquito. ¿Qué crees de las relaciones en tu ejercicio de liderazgo? ¿Y qué ves en las dimensiones de las tareas, en las dimensiones en tu ejercicio de liderazgo? Para mí sería como importante primero que tome conciencia y diga, las unas las tengo altas, tengo más altas las relaciones que las tareas, que tengo más altas las relaciones que las tareas. ¿Y qué crees tú de una persona que se relaciona como lo muestra tu resultado? Listo, muy bien. Por aquí nos pone Diana Godoy. Creo que indagaría sobre sus creencias sobre relaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaría viendo esto? Dale, Norita. No, pero es que yo creo que ya tú lo dijiste, un poco es cuál sería el impacto de usar tu capital humano que tienes tan relevante en tu gráfico para servir a otros frentes de tu liderazgo, por ejemplo, el del logro y el de la conciencia sistémica. Y creo que es más el capital relacional que el humano. Eso. ¿Cierto? Tu capital relacional. Y también hablamos le haríamos las mismas preguntas del ejercicio anterior. ¿Qué te da poder en esas dimensiones que tienes más resaltadas y qué te resta poder? Y cómo están impactando las otras. Listo, muy bien. ¿Qué le sugerirías a una persona que le ves esto? ¿Qué le sugerirías? ¿Qué le recomendarías? Buenas preguntas. ¿Qué más? ¿Cómo aportas valor a tu equipo? Nos ponía Alonso por aquí. Sí, porque por ejemplo, yo lo veo, Luis, como una persona que tiene, que su rango y su poder está en las relaciones, ¿verdad? Como se ve ahí, ahí. Sin embargo, está frenado por su reactivo en lo que es pasivo, en lo que es conservador, en lo que, todas esas características que lo detienen a seguir adelante. Esta persona quizá no es muy estructurada en su forma de trabajar, no consigue los logros, tiene las relaciones, pero no alcanza a llevar ese equipo, no alcanza a manejar, a liderar ese equipo, a llevarlo a la meta. Entonces, algo lo está frenando en este proceso. Y viendo tan alto todo su conservador, todo su pasivo, todo ese lado entonces eso es lo que me llega, uno le pone, otro le quita y no lo deja avanzar. Sí, mira, y yo a esto que dices agregaría algo. Todos tenemos todos los tipos de poder, así como todos tenemos todas las tendencias. Entonces, yo diría, esta persona tiene
el poder de la autoridad y tiene el poder de la voluntad, pero no los está usando. Es una pregunta que le haría es, ¿qué poderes no estás usando? Y que podrías tener o usar más. O cómo te relacionas con la autoridad y qué piensas de ejercer la autoridad, por ejemplo, qué piensas de ser autocráticos, qué piensas de ser ambicioso también, porque probablemente esos que están muy bajitos no está usando siquiera los regalos de eso. Y en el complaciente, cuando estamos complacientes, estamos buscando conservar algo, cuidar algo. Por eso nos agachamos y nos sometemos. Preguntarle, ¿qué es lo que quieres cuidar? Y en eso que tú quieres cuidar, ¿qué estás comprometiendo de ti? ¿Qué estás dejando de mostrar de ti al estar cuidando esa fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza que quieres cuidar al ser tan conservador? Que te esté restando en los otros aspectos algo. Por aquí Fer Caballero dice, ¿qué cambiaría si llevaras tu nivel de análisis y ambición a un nivel superior, óptimo? Bueno, yo diría que la ambición exploraría más cuál es el regalo de la ambición y qué tanto lo estás usando para ayudarlo, no a que aumente su ambición, sino a que lleve esto desde lo creativo. Dale, Lilo. Y no sé si Fer está respondiendo algo ahí, dale. Démosle el espacio a Fer y pasamos a ti, Lilo. Bueno, lo que sucede es que yo la ambición, de hecho, no le doy ninguna connotación positiva o negativa, ¿no? Sí. De hecho, para muchísima gente, justamente su sombra es tenerla en mí, ¿no? Y afecta la calidad de sus resultados, afecta el arriesgarse por tener objetivos más retadores y de un nivel superior, ¿no? A eso me refería con la pregunta. Y mira que ahí le apuntaste algo muy interesante. Ahí hay un shadow flag en ambición. Entonces probablemente hay una sombra en la vida. No sabemos que esté. Acuerden que un shadow flag es que nos da algún indicio. Entonces puede servir un poco eso cómo se relaciona con su poder y cómo lo usa. Dale, Lilo. Es más una pregunta, Luis, a ver si de pronto me puedes aclarar cómo, porque entiendo que el efecto que le está teniendo en términos de tener su preponderancia, en términos de las relaciones y la autoconciencia, pero el efecto que le puede estar, o sea, le puede estar mitigando esa fortaleza, el hecho de que tenga un cumplidor también tan fuerte. Entonces, ¿cómo podemos introducir ese tema para que él saque provecho de pues, las raíces y los regalos de eso que ya tiene tan afincado, que es sus relaciones, que le van a desbloquear seguramente mucho su tema de logro? No sabría cómo... Sí. Y mira, acordémonos que aquí estamos muy desde el temor y desde el ego. Entonces yo en eso que estás diciendo me iría a la pregunta de Clara. ¿Cuál es el temor que está protegiendo? ¿Que está tratando, cómo se está tratando de mostrar al mundo? Y si fuera más auténtico y usara eso no desde el temor y desde el ego, sino que lo usara, es que casi que no lo necesita con el poder que tienen las relaciones. Venga, les hago otra pregunta. Ahora hablamos que en el contexto esperen que quería ampliar esto un poquito, en el contexto y en la historia personal podemos encontrar mucho de los rangos situacionales, estructurales, geográficos, que nos da indicios del rango psicológico y del rango espiritual en el Leadership Circle, donde podemos tener indicios de eso. En la autenticidad. En la autenticidad. En la parte de la integridad, o sea, se ha trabajado a sí mismo esta persona, ¿sí? Y es, ¿qué te hace mostrar unos niveles de integridad tan altos? Sí.
Sí, Y yo sobre diría todo que te también, los sí, y sobre todo que te los ven más altos, te los ven más altos de lo que te los ves tú. sí. Y Y la mira que las de audiencia. autoconciencia también tienen mucho que ver. ¿Quién? Dale, dale, No, estaba respondiendo la pregunta también, que las de dale. Sí, lindo. autoconciencia siento que también me dan mucho, pues están muy relacionados con el rango espiritual y psicológico, Sí, porque provienen también de esas experiencias de vida que zarandean. sí, Mm, así es. Así es. Y la inteligencia interpersonal también da muchas pistas del rango sí, psicológico. sí. Sí. Y muestras mucho trabajo contigo mismo que te da integridad, pero a la hora Mm, de sacarlo, te quedas corto. mm, ¿Qué es mm, lo que temes ahí que se vea de ti? ¿Qué te mm, vas a complacer? mm, ¿Cómo te sabotea ese complaciente y te mm. resta el poder que te da tu integridad? Bueno, muy buenos aportes. Gracias a todos. Fede, vi que alzaste la mano y ¿quieres añadir algo? Sí, quiero hacer dos preguntas. Hace ratito que conversábamos en donde nos tocó, eh, primero haría una posible suposición o hipótesis y luego la convertiría en pregunta, ¿verdad? Pero Ajá. esta parte del cumplimiento la veo como que el cumplimiento es el comportamiento amoroso, de cercanía con los demás, en donde estoy incluido. Mm, Es una orientación a las relaciones muy poderosa, muy fuerte, ¿no? Pero ujú, al parecer lograr no es algo que lo ve quizás mm, como egoísta o como individualista, ¿verdad? ujú, Y que por eso no logra, porque cree que ahí no está siendo incluyente y no está fortaleciendo a otros, ¿no? Ahora, yo tengo una Y yo pregunta. te diría que sería explorarlo más abierto, porque ahí ya le estás metiendo un poco tu teoría. Entonces es cómo te relacionas con el logro, qué No, creencias tienes acerca del logro. Listo. Y eso dale la otra y vamos cerrando. muy bien, ¿no? A eso me refería, en cómo convertirlo en Sí, pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te relacionas así con es. el logro? ¿Qué creencias tienes acerca del logro para que te mantengas tan alejado de él, ¿no? Bueno, que es el que está más alejado, ¿verdad? Y la otra, en la primera diapositiva, que fue cuando me puse metiche, bueno, a hacer preguntas, Mm, este, que decía que la parte del cumplimiento es el poder del amor. Y ahorita lo mencionaban mm. como el egoísmo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el amor está como más centrado en uno mismo, en el reactivo. Entonces es como más egoísta, es mi pregunta, ¿no? Sí. En las Ujú, tres es muy enfocado en el ego y muy ujú, enfocado en mis temores, muy a mi propio servicio. Todo lo reactivo es muy Enfocado en centrado en el cuidar la ego. imagen, Y enfocado en en cuidar cuidar la la imagen imagen. personal. Sí. El entonces, no, complaciente, la imagen de yo soy el más querido, el más buena persona. El controlador, yo soy el que más logra, yo soy el campeón, yo soy el que logra todo. Y el protector, yo soy el que más sé y el más inteligente. ujú. Bueno, señores, muchas gracias por su presencia acá. Ya estamos llegando pues al final de este webinar. Sigan poniendo esto en práctica. Ese documento que usaron para el ejercicio de autoconciencia, síganlo completando y usanlo y úsenlo con sus clientes. Ese es para ustedes. Y si no les quedó, no lo lograron bajar, nos avisan y se los enviamos. Y bueno, recuerden nuestros próximos eventos, el webinar de Marco el 27 de abril, ahí los esperamos. Pasen la palabra que no estuvieron aquí, pasen la invitación. Eh, el Book Club está interesantísimo, no se lo pierdan. Y además este es un libro fabuloso que nos ayuda a profundizar mucho en toda la sabiduría que hay en el Leadership Circle y en toda la sabiduría que hay en la parte de los comentarios escritos del Leadership Circle. Y finalmente, a que nos acompañen en el siguiente webinar con Chris y con Vivi sobre tu cuerpo, un camino para explorar, profundizar y gestionar tus tendencias reactivas. Les mando un abrazo, gracias por acompañarme y bueno, que Muchas esto gracias, Luis.